Estamos en Noticiero 9 al mediodía y uno de los temas que más preocupa, sobre todo a los jubilados, es sus ingresos, con una inflación que en el mes de diciembre ha tocado el 25%, que se va, en este caso lentificando, fue del 20 en el mes de enero, llegó al 13 en el mes de febrero, pero lógicamente los saberes no van a la par de esta jubilación. Un gobierno nacional que insiste que es necesario una reforma jubilatoria y hasta hace días hablaba de que esto debía ser aprobado por el Congreso. Finalmente, en las últimas horas se ha conocido la noticia, lo ha dicho el propio gobierno, que será a través de un decreto de necesidad y urgencia. Por ello vamos a conocer todos los detalles junto a Alejandro Pegoraro, quien se encuentra en diálogo con nosotros. Ale, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, Ale. Bueno, una medida que todavía no es oficial, pero que el gobierno ya ha dejado trascender varias de las circunstancias para la fórmula de cálculo. Sí, exactamente, el gobierno argumenta que hay una necesidad de cambiar el régimen de movilidad jubilatoria ya para el mes de abril, es decir, que se empiece a implementar en el mes de abril y obviamente dadas las circunstancias en relación a la demora que trae el debate por la ley ómnibus y incluso el debate en el Parlamento respecto al DNU, bueno, eso retrasaría eventualmente los cambios que el gobierno quiere hacer y naturalmente elige el camino de un nuevo DNU para cambiar justamente el esquema, el cálculo de movilidad jubilatoria bajo un régimen que cambiaría desde la base misma de ese cálculo, que pasaría del régimen actual, que tiene en consideración una variación de salarios y de recaudación, a uno que directamente indexe las jubilaciones a la inflación mensual, ¿no? Sumado a una especie de refuerzo adicional que el gobierno está pensando para poder recuperar, o mejor dicho, que las jubilaciones recuperen con mayor velocidad la pérdida que han tenido entre, sobre todo, bueno, diciembre, enero y febrero, como vos mencionabas recién, con niveles de inflación muy altos y que naturalmente generaron que las jubilaciones estén por el piso, ¿no? Entonces, lo que el gobierno plantea, el objetivo que tiene es acelerar la recuperación de los haberes jubilatorios a través justamente de vincularlas con el alza de la inflación y una especie de recomposición inicial también para que en el mediano plazo, o por lo menos en el periodo más corto posible, las jubilaciones tengan ya un empalme, digamos, con el nivel de suba de precios. Alejandro, buenas tardes. Se estima el porcentaje que va a ser de un 12%, más o menos. Pero también hay sectores que hablan del 14%, que sugirieron el 14%, y también parte de bancada hasta un 20%. ¿Cuál decís que si es acertada esta cifra, el 12%, y si podría o no hacer el 14-20% estos números que se estaban manejando? Bueno, en función de lo que mencionó el ministro Francos, hoy se estaría hablando de cerca de un 12,5% como refuerzo adicional para el incremento jubilatorio. Recordemos que ahora, cuando se cobren las jubilaciones del mes de marzo, todavía está en vigencia el régimen de movilidad vigente hasta hoy, digamos, que es el que aprobó el gobierno anterior de Alberto Fernández, y en marzo el aumento de las jubilaciones va a ser del 27,18%, que naturalmente comparado con la inflación del último trimestre queda muy por debajo. Entonces ahí se aplicaría un refuerzo adicional. En teoría sería del 12,5%, pero es cierto que todavía hay algunos números que están dando vueltas, dado que no se conoce el proyecto oficial todavía. Por lo tanto, podría ser, si el gobierno nacional así lo determina, un poquito más del 12 o incluso podría ser menor, pero no es menor también justamente el hecho de que, así como el adicional del 12% se haría sobre el incremento de jubilaciones que está establecido por la ley vigente, cuando se cambie la fórmula de movilidad jubilatoria y se la indexa a la inflación, que sería ya para el mes de abril, también el gobierno dijo que está evaluando la posibilidad de hacer otro refuerzo más del 10% adicional a el incremento que tendría según el DNU que sale firmado, cosa de que, como también decía antes, ¿no?, acelerar el proceso de recuperación de la jubilación y después ya sí, a partir de ahí, que todos los meses se vaya actualizando en función al alza de precios, lo que generaría, según un cálculo estimado por lo menos hasta el día de hoy, que más o menos para mitad de año, un poquito más, para agosto posiblemente, las jubilaciones ya vayan en línea con el alza inflacionario, recuperando lo perdido entre enero y febrero sobre todo, ¿no?
Pero bueno, obviamente que al todavía faltar ciertas definiciones, como esto que mencionábamos de cuál es el porcentaje específico del adicional, del refuerzo que se haría sobre la movilidad, entonces bueno, eso todavía no nos permite tener certeza plena de cuándo eventualmente los jubilados van a ver realmente la recuperación de su haber, ¿no? Claro, Ale, bueno, un Javier Milei que ya desde la campaña política aseguraba que la reforma era necesaria, una vez obviamente siendo gobierno siempre se habló de que estaban perdiendo y mucho los jubilados, por eso hizo hincapié en los bonos que se estuvieron pagando durante este último tiempo. Ahora te consulto por qué esto no pudo salir al final por parte del Congreso. Una falta de consenso por la cantidad de proyectos legislativos, tengo entendido que hay entre 16 y 18 que están en discusión. ¿Por qué se tuvo que recurrir finalmente a un decreto? Bueno, hay un poco de todo, ¿no? En primer lugar, dado que la discusión, particularmente lo que plantea el Estado Nacional, el Gobierno Nacional de ahora, estaba enmarcado en un proyecto de ley mucho más grande, bueno, eso también generó lo que ya todos conocemos que pasó, ¿no? Con la ley ómnibus en el Congreso, y naturalmente eso le quitaba peso propio, peso específico a la discusión propiamente dicha de las jubilaciones, sino que quedaba enmarcado en una discusión que era mucho más amplia y generó la caída justamente del proyecto. Ahora, también es cierto que la cuestión jubilatoria tiene mucho que ver con la voluntad política. Más allá de que de todos los sectores políticos siempre tuvieron de alguna manera a los jubilados como bandera de lucha, lo cierto es que no se ha realizado mucho en términos concretos, digamos, de acción parlamentaria, sobre todo, en pos de mejorar el régimen de movilidad jubilatoria. El régimen que está vigente hasta el día de hoy, que recordemos que fue establecido durante la administración de Alberto Fernández, es un régimen que generó una enorme pérdida de recursos para los jubilados porque estaba muy atado a la actividad económica. Obviamente que a ver, si vos tenés un índice de movilidad jubilatoria que esté muy fuertemente atado a la evolución de la recaudación del Estado Nacional y también al índice de salarios que elabora el INDEC todos los meses y el Ministerio de Trabajo, en un periodo recesivo como el que estamos viendo ahora, la recaudación cae y también por ende cae lo que va a ser el ajuste por movilidad al tener atada la recaudación a ese ajuste. Entonces, en el medio pudo haber un montón de discusiones políticas, pero no hubo la voluntad concreta, tanto del gobierno pasado como del actual hasta el día de hoy, digamos, y también de la oposición, de poder encarar un debate serio en torno a la pérdida de ingresos que han tenido los jubilados. Por lo general se usa mucho justamente el otorgamiento de bonos como para compensar cierta caída, pero un haber jubilatorio tiene que estar regido bajo un esquema que te garantice a vos que automáticamente haya incrementos que te permitan justamente no perder capacidad de compra y no tener que estar de alguna manera atado a la voluntad política del otorgamiento o no de un bono. Entonces un poco por ahí va la discusión. El gobierno anterior se mofó en muchas oportunidades de haber dado muchos bonos, pero la realidad es que si vos no tenés un esquema automatizado, sos rehén como jubilado, sos rehén de la voluntad política de otorgar o no eso. Entonces, el hecho de que ahora se concrete a través de un DNU, como se prevé que así sea, un poco habla de, bueno, como te decía, cierta voluntad de empezar un camino de recuperación, y también la cuestión de tiempo, que es lo que manifestaba el ministro Franco. No podemos esperar a que se sancione la ley ómnibus, no podemos esperar a que haya un nuevo debate parlamentario. Hay que fijarlo a partir de ahora las reformas para que los jubilados no sigan perdiendo, como ya lo están perdiendo ahora, ¿no? Pensemos que en febrero, por ejemplo, la pérdida del poder de compra de una jubilación misma puede ser al 28%, en marzo sería cercano al 30%, entonces vos tenés que empezar a recuperar paulatinamente, pero que sea sostenido esa capacidad de compra que has perdido en los meses anteriores, y obviamente que después, una vez solucionada la cuestión de la ley ómnibus y la cuestión parlamentaria en general que está trancada en Argentina, bueno, posiblemente puedas avanzar hacia una ley que mantenga tu mismo esquema propuesto a través de un decreto y, bueno, obviamente establecerlo ya como una legislación permanente hasta tanto haya una nueva que la reemplace en algún futuro, ¿no? Alejandro, y en este sentido de lo que venís mencionando, esta nueva bonificación, esta nueva ayuda, si bien todavía sigue perdiendo, los jubilados siguen perdiendo, porque recordemos la situación mínima la cual ganan, ¿no?
Y haciendo referencia también a la reforma del gobierno anterior que termina perdiendo contra la inflación. Ahora bien, con esta nueva medida, ¿se va a ayudar a estabilizar de alguna forma los ingresos de los jubilados o qué considerás vos que faltaría? Desde ya que faltan un montón de cosas más, pero de tu perspectiva, ¿qué faltaría o si estamos encaminados? No, lo que falta obviamente es consistencia en el tiempo. Si vos de repente acudís a un refuerzo adicional más allá de la movilidad jubilatoria, está bien, no alcanza, obviamente, pero lo importante es que está sostenido. Por eso es que el hecho de que el gobierno hoy tenga como borrador, digamos, establecer un adicional como refuerzo para la movilidad jubilatoria a cobrar en marzo, o sea, con la jubilación de marzo se cobra en abril, y otro adicional con el mes de abril, ya bueno, vas a tener una recuperación que después tenés que sostenerla. ¿Y cómo la sostenés? Por un lado, cambiando la fórmula, que es lo que justamente busca el DNU, atarla a la inflación, pero que en todos aquellos meses en donde la inflación no sea un número, no muestre cierta mejora, tenés que aplicar refuerzos obviamente paralelos. Para la cuestión es que el refuerzo no quede únicamente como una medida unilateral a tomar por el Estado Nacional. Vos tenés mecanismos legislativos incluso para vos establecer que si la jubilación viene perdiendo con inflación, tenés que aplicar refuerzos automáticos, por ejemplo, ¿no? Que cubran eso perdido. A ver, pensemos en un paralelismo, si quieren ustedes, pensemos en la cláusula de gatillo de los docentes. Los docentes tienen garantizado que cada 3 meses tienen un incremento para recuperar lo perdido por inflación en función de la fuerza salarial con lo que fue de precio. Bueno, hay mecanismos para eso. Creo que este primer inicio, digamos, el primer proyecto que se conoce, adicionales en primera instancia y después emparejar jubilación con alza de precio mensual, es positivo como inicio de un proceso y eventualmente faltaría algún instrumento legal, es decir, también a través de una ley, por ejemplo, una especie de anexo que hable que en todos aquellos meses donde la inflación se dispare y la movilidad jubilatoria no alcance a eso, bueno, naturalmente que haya un refuerzo para poder compensar esos puntos que se pierden entre la suba salarial y la suba de precios. Ale, muchísimas gracias como siempre, un abrazo grande. Bueno, quedamos a la espera entonces de las definiciones y de la publicación de este decreto en el boletín oficial. Muchas gracias.